Bienvenidos a la cápsula 40 recomendaciones de Gafi. Objetivo: que el agremiado tenga una herramienta totalmente gratuita que sea de ayuda para acreditar el examen de certificación de prevención de lavado de dinero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los videos son cápsulas en forma de resumen con la finalidad de generar una huella de reconocimiento y sea más cómodo el estudio y la comprensión del temario. Primera recomendación: enfoque basado en riesgos. Menciona que los países e instituciones financieras deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aplicarán medidas y recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. Las medidas deben de ser proporcionales a los riesgos identificados. 2. Cooperación nacional. Los países deben asegurar que las autoridades que hacen las políticas, la UIF, las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes cuenten con mecanismos eficaces que les permita cooperar y entablar entre sí una coordinación a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de dinero. 3. Delito de lavado de activos. Los países deben de tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves. La recomendación 4 habla sobre decomisos y medidas provisionales. Los países deben aportar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar bienes, productos o instrumentos sin que se requiera de una condena penal. La recomendación 5 habla sobre el delito de financiamiento del terrorismo. Los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Además, los países deben asegurar que tal delito sea designado como delito determinante de lavado de activos. Recomendación 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Los países deben implementar sanciones para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Son las dos resoluciones más destacadas de la seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que es la 1267 y la 1373. La recomendación 7 habla sobre las sanciones financieras dirigidas relacionadas a la proliferación. Los países deben implementar sanciones para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Las resoluciones exigen congelar y bloquear sin demora los fondos y el uso de bienes. La recomendación 8 habla sobre las organizaciones sin fines de lucro. Los países deben asegurar mediante leyes y regulaciones que las organizaciones sin fines de lucro sean utilizadas indebidamente para lavar dinero o financiar al terrorismo. Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras. Habla sobre asegurar que las leyes sobre el secreto financiero no impidan la implementación de las 40 recomendaciones. Recomendación 10.
debida diligencia del cliente. Debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con nombres obviamente ficticios. Los países deben exigir a las instituciones que cuenten con políticas y procesos para identificar y conocer a los nuevos clientes, beneficiarios finales y proveedores de recursos. Recomendación 11. Mantenimientos de registro. Debe exigirse a las instituciones financieras que mantengan por un periodo de al menos 5 años todos los registros necesarios sobre medidas de debida diligencia del cliente en los expedientes de cuentas y las transacciones locales e internacionales. Recomendación 12. Persona políticamente expuesta. Debe exigirse a las instituciones financieras con respecto a las personas políticamente expuestas extranjeras, ya sea un cliente o beneficiario final, además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que cuenten con sistemas para verificar si se trata de una OPEP. Recomendación 13. Banca corresponsal. Si una institución tiene contratado el servicio de banca corresponsal, hay que exigir que se tomen medidas de debida diligencia del cliente. Recomendación 14. Servicios de transferencia de dinero o valores. Los países deben de tomar medidas para asegurar que las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de transferencia de dinero o valores tengan licencia o estén registradas. Recomendación 15. Nuevas tecnologías. Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de activo que pudieran surgir con respecto a nuevos productos, nuevas prácticas comerciales y nuevas tecnologías antes de su lanzamiento o Recomendación 16. Transferencias electrónicas. Los países deben asegurar que las instituciones financieras incluyan información sobre el originador y el beneficiario en las transferencias electrónicas, y que la información permanezca a lo largo de toda la cadena de pago. La recomendación de 17 habla sobre la dependencia en terceros. Los países pueden permitir a las instituciones financieras que deleguen en terceros para que realicen las medidas de debida diligencia del cliente. Recomendación 18. Controles internos en sucursales, filiales y subsidiarias. Deben exigir a las instituciones financieras que implementen programas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Recomendación 19. Los países de mayor riesgo. Debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen medidas de debida diligencia intensificada a las relaciones comerciales y transaccionales con personas naturales y jurídicas e instituciones financieras procedentes de países con deficiencias. Recomendación 20. Reporte de operaciones sospechosas. Si una institución financiera sospecha que los fondos son producto de una actividad criminal o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a esta se le debe de exigir por ley que reporte con prontitud sus sospechas ante la UIF. Recomendación 21. Revelación y confidencialidad. La institución financiera y todos sus empleados deben estar protegidos por ley por la violación de alguna restricción sobre la revelación de información. Recomendación 22. Actividades de profesiones no financieras designadas. Los requisitos de debida diligencia del cliente y del mantenimiento de los registros establecidos en la recomendación 10, 11, 12, 15 y 17 se aplican a las actividades y profesiones no financieras designadas. Recomendación 23. Actividades y profesiones no financieras designadas. Otras medidas. Los requisitos plasmados en la recomendación 18 a la 21 se aplican a todas las actividades y profesiones no financieras designadas. Recomendación 28. Transparencia y beneficiario final a las personas jurídicas.
Los países deben asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener, a la que puedan tener acceso oportunamente. Recomendación 25. Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Los países deben asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, incluyendo información sobre el fideicomitente, el fiduciario y los beneficiarios. Recomendación 26. Regulación y supervisión de las instituciones financieras. Los países deben asegurar que las instituciones financieras estén sujetas a una regulación y supervisión adecuada y que implementen eficazmente las recomendaciones del GAFI. Recomendación 27. Facultades de los supervisores. Los supervisores deben contar con facultades adecuadas para supervisar las instituciones financieras y asegurar su cumplimiento con requisitos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo autorización para realizar inspecciones. Recomendación 28. Regulación y supervisión de las actividades profesionales no financieras designadas. Estas deben estar sujetas a medidas de regulación y supervisión. Recomendación 29. Unidades de inteligencia financiera. Los países deben establecer una identificación que sirva como un centro nacional para la recepción, análisis y para la comunicación de los resultados de esos análisis. Específicamente, se habla de que en esta recomendación 29 se establezca una unidad de inteligencia financiera. Recomendación 30. Responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativas. Los países deben asegurar que las autoridades del orden público tengan responsabilidad en la rápida identificación, rastreo e inicio de acciones para congelar y embargar bienes o pueden ser o estar sujetos a decomiso. Recomendación 31. Facultades de las autoridades de orden público e investigativas. Al efectuar investigaciones, las autoridades competentes deben de tener la facultad para exigir la presentación de los registros en el poder de las instituciones financieras. Recomendación 32. Transporte de efectivo. Los países deben contar con un sistema de declaración para el traslado transfronterizo de efectivo o instrumentos negociables al portador. Recomendación 33. Estadísticas. Los países deben de mantener amplias estadísticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y eficiencia de sus sistemas. Recomendación 34. Guía y retroalimentación. Las autoridades competentes deben establecer directrices y retroalimentación que ayude a las instituciones financieras y a las actividades profesionales financieras no designadas a aplicar medidas nacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Recomendación 35. Sanciones. Los países deben asegurar una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sean penales, civiles o administrativas. Recomendación 36. Instrumentos internacionales. Los países deben de tomar medidas inmediatas para ser parte de implementar a plenitud la Convención de Viena, la de Palermo, la de Mérida y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Recomendación 37. Asistencia legal mutua. Los países deben prestar rápida, constructiva y eficazmente el mayor rango posible de asistencia legal mutua con relación a investigaciones, procedimientos judiciales y procesos relacionados con el delito de lavado de dinero. Recomendación 38. Asistencia legal mutua, congelamiento y decomiso.
Estos países deben asegurar que cuenten con la autoridad para tomar una acción rápida en respuesta a solicitudes extranjeras para identificar, congelar y embargar, decomisar bienes lavados. Recomendación 39. Extradición. Los países deben ejecutar constructiva y eficazmente las solicitudes de extradición con relación al lavado de dinero, sin una demora indebida. Recomendación 40 es la recomendación final. Habla sobre otras formas de cooperación internacional. Los países deben asegurar que sus autoridades puedan cooperar internacionalmente de una forma rápida y eficaz mediante solicitud o espontáneamente. Espero que te haya servido esta cápsula que habla sobre las 40 recomendaciones. Recuerda, ASONOC es tu mejor aliado.